manera de celebrar parsimoniosamente la primera década de redes es repasando todas aquellas cosas con nuestra audiencia que hemos desaprendido juntos. Me refiero a las cosas que nunca debimos aprender y que tenemos que olvidar. Que estamos programados para morir, que somos más inteligentes de lo que éramos hace 50.000 años, que caminamos hacia algo mejor y cada vez más grande. Son las cosas que nunca debimos aprender y que debemos olvidar. La forma en que entendemos la naturaleza humana. Tal vez sea esta una de las primeras lecciones que debamos desaprender. 3 décadas de progreso en neurociencia, biología evolutiva y psicología cognitiva nos dan las herramientas para hacerlo. La convergencia de estas 3 disciplinas proporciona una nueva forma de entender la psicología. Una nueva forma de analizar el cerebro, la mente y el comportamiento que está cambiando la manera en la que los científicos abordan cuestiones de siempre y plantean nuevas preguntas. Hablamos de psicología evolucionista. Según este punto de vista, el cerebro es un conjunto de máquinas procesadoras de información que fueron diseñadas por selección natural para solucionar los problemas adaptativos a los que se enfrentaron nuestros ancestros cazadores-recolectores. Esta colección de maquinaria computacional es la base de nuestras aptitudes naturales, nuestra habilidad para ver, para hablar, para enamorarnos, para temer las enfermedades, para orientarnos, entre otros muchos instintos que solemos obviar o asociar a conceptos como la razón o la cultura. Pero este punto de vista evolucionista en el estudio de la mente humana está en conflicto con las ideas tradicionales. Antes y después de Darwin, la corriente principal que domina las ciencias sociales es bien diferente. Todo el contenido de la mente humana proviene de fuera, del entorno, de la sociedad. Nuestro cerebro simplemente nos permite aprender, imitar, adquirir cultura. Nuestra mente es una pizarra en blanco donde la experiencia va dibujando lentamente todo su significado. Steven Pinker, profesor de psicología en la Universidad de Harvard, desarrolla en su libro La tabla rasa todos estos conceptos evolucionistas para intentar encontrar el origen biológico de la naturaleza humana. Y no menos importante, para intentar saber por qué históricamente esta visión ha sido tildada de cínica y negada. A mucha gente le molesta la idea de que la mente humana sea un producto de la evolución, porque esta es una visión cínica que requiere que los humanos sean violentos y competitivos. La mayoría de biólogos evolucionistas creen que, por ejemplo, la capacidad de altruismo surgió por evolución en los seres humanos, porque si 2 personas se hacen favores, entre ellos obtienen mejores resultados que si cada uno es egoísta. Por tanto, la evolución también puede verse como la fuente del sentido moral y de las tendencias más buenas. La capacidad de amar, la emoción, la simpatía, la gratitud, la lealtad. Todas estas emociones positivas son productos de la evolución junto con el lado negativo de nuestra naturaleza. Se trata de concebir nuestra mente y no solo nuestro cuerpo como producto de la evolución. Pero, ¿qué es en realidad la evolución? El conjunto de cambios que se producen a consecuencia de la selección natural. La selección de aquellos genes que proporcionan un comportamiento más adecuado al entorno en el que se vive. La interacción genes-entorno es, por tanto, la clave y también el centro de un debate importante. Imaginemos un jugador ante un videojuego. El jugador responderá a las exigencias del juego y depende de lo que éste requiera, se convertirá en un jugador más táctico o más agresivo. Pero, ¿hasta qué punto se convertirá o hasta qué punto echará mano de unas habilidades tácticas o agresivas que ya tenía?
Este es el debate que surge. Genes versus entorno. ¿Qué determina en mayor grado nuestra naturaleza? ¿Qué es más importante, los genes o el entorno? Esta no es una pregunta muy relevante porque si no fuera porque los genes nos proporcionan un cierto tipo de cerebro, el entorno no tendría ningún efecto interesante. Un gato y un niño pueden crecer en el mismo entorno y sin embargo se desarrollan de forma diferente. ¿Por qué? Porque el gato tiene unos genes que lo hacen responder a unas partes del entorno diferentes de aquellas a las que responde un niño. Los seres humanos no son como los juguetes mecánicos que están en el mundo sin procesar ningún tipo de información. Lo que los genes nos proporcionan es la capacidad de reaccionar de forma inteligente a nuestro entorno en formas particulares. Cuando se completó el proyecto Genoma Humano hace 2 años, se descubrió que en el genoma humano había solo unos 30.000 genes. Algunos pensaron que eso no era suficiente para construir un gran cerebro, y demostraba que debemos tener mucho espacio para el libre albedrío. Esta supuesta falta de material genético alimenta lo que se ha llamado el mito del fantasma en la máquina. La creencia que las personas estamos habitadas por un alma inmaterial, responsable del libre albedrío y que no puede reducirse al funcionamiento del cerebro. Es una idea muy antigua y enraizada que está en el trasfondo, por ejemplo, de la polémica por el uso de células madre. Los embriones de los que proceden estas células están ya provistos de alma y por tanto son ya una persona o todavía no. Es la idea de que aparte de las moléculas que nos constituyen hay algo más. Además, 30.000 genes es una cifra semejante a la de otras especies menos complejas. Parece una prueba de que el principal escultor de la naturaleza humana es el entorno porque simplemente no hay genes suficientes para construir algo tan complejo como nuestra mente. Creo que esta afirmación es una falacia. En primer lugar, hay otros organismos, como el gusano de tierra que tiene 20.000 genes. Y no nos gustaría pensar que este pequeño gusano tiene más libre albedrío que nosotros. Lo importante es cómo se expresan los genes, el algoritmo, la receta particular por la que los genes construyen estructuras biológicas de unas determinadas maneras en unos determinados momentos del desarrollo embrionario. Lo que ocurre es que a la gente le gusta pensar que todos nosotros tenemos un cuerpo que incluye un cerebro y también tenemos una mente o un alma, y que esa mente de alguna manera controla el cerebro, de la misma manera que un usuario controla un ordenador. Todos los fenómenos que siempre hemos pensado que correspondían al alma, las emociones, la moralidad, el razonamiento, la percepción, la experiencia, todos consisten en actividades fisiológicas en los tejidos cerebrales. Pero la neurociencia demuestra que no se trata de que tengamos un cerebro, sino de que nosotros somos nuestro cerebro. ¿Y desde cuándo tenemos este magnífico cerebro? ¿Es comparable con el que teníamos en la Edad de Piedra? Hay argumentos para suponer que sí. Hemos andado por este planeta 1000 veces más tiempo como cazadores-recolectores que como miembros de civilizaciones avanzadas. El mundo actual es solo un parpadeo si lo comparamos con toda nuestra historia evolutiva. Los niños, por ejemplo, todavía tienen un miedo innato a las serpientes, una emoción muy útil si vives en contacto permanente con la naturaleza. Pero no tienen esta reacción ante los enchufes que ahora representan un peligro mucho más cotidiano. Sin embargo, cuando miramos un documental sobre cazadores-recolectores, no nos identificamos con ellos. Persiste esa idea victoriana de los primeros colonizadores que nos encontramos frente a hombres y mujeres con una inteligencia más infantil, menos evolucionada. Y que la ciencia, la filosofía y el arte deben materializarse en habilidades mentales mucho más sofisticadas que las de las sociedades tribales. A menudo se piensa que la mente de la gente más primitiva tecnológicamente, como los cazadores-recolectores, o la gente de la Edad de Piedra, es primaria y simple, como la de un niño.
Pero en realidad la mente humana de cualquier época y cultura es muy sofisticada. Es evidente que nosotros tenemos ordenadores, coches, lenguaje escrito y matemáticas. Pero personas de todas las culturas pueden leer las emociones de otras personas y los pensamientos, que es algo que los ordenadores todavía no pueden hacer. Y también pueden reconocer caras. Pueden extraer veneno de animales y de plantas. Está claro que hay diferencias entre las sociedades tecnológicamente avanzadas y la de los cazadores-recolectores, pero probablemente las habilidades mentales son las mismas en todas las culturas. Casi siempre la cultura popular muestra cómo los seres humanos se comportan de unas maneras determinadas y se tiende a creer que las personas adquieren el comportamiento de la cultura. Por ejemplo, en las películas y en la televisión, los hombres son más violentos que las mujeres y a veces se cree que, por esos estereotipos culturales, los hombres y las mujeres tienen un comportamiento diferente. Pero, por supuesto, puede que suceda al revés. Que para que una película o un programa de televisión sea plausibles, tienen que reflejar la forma en que las personas realmente se comportan. Y la cultura refleja el comportamiento en lugar de causarlo. Un ejemplo de esto es que en la mayoría de programas culturales los pájaros vuelan y los cerdos no lo hacen. Pero esto no quiere decir que los pájaros aprendan a volar a través de la televisión y los cerdos no. La televisión tiene que reflejar la forma en que funciona el mundo. Puesto que los humanos están profundamente influidos por la cultura, es muy tentador pensar que esta está situada en nuestro exterior y que absorbemos el contenido de la mente del exterior. Pero, ¿de dónde procede la cultura? Es fácil caer en la trampa de pensar que si algo es producto de la evolución, debe presentarse desde el momento del nacimiento. Y si no, es que es algo aprendido, algo externo a nuestra naturaleza. En realidad es absurdo. Las niñas nacen sin pechos y los niños sin barba, pero eso no significa que aprendamos a tener pechos o barba. ¿Por qué iba a ser distinto con las conductas? Al fin y al cabo surgen de programas cerebrales que también pueden madurar en cualquier momento del desarrollo. ¿Es el estereotipo del hombre duro el que hace que los niños aprendan a no llorar? ¿O por el contrario, este estereotipo refleja el desarrollo normal de la conducta masculina? Existe la convicción generalizada de que adquirimos nuestro comportamiento imitando unas pautas que dicta nuestra cultura. Pero, ¿de dónde procede esta cultura? La cultura no ha descendido del cielo con un paracaídas, ni ha venido de Marte. La cultura es el producto de la mente humana. Las personas tienen que inventar palabras y construcciones gramaticales para que existan las lenguas. Hay que inventar formas artísticas. Y para adquirir la cultura, la gente, que no es como fotocopiadoras o grabadoras de vídeo, tiene que interpretar constantemente lo que otros hacen cuando están hablando o creando arte, o cuando están dando ejemplo. Está claro que parte de la cultura que afecta a las personas se aprende imitando a otras personas. A veces se cree que esto demuestra que la naturaleza humana no existe, que todo se obtiene de la cultura. Pero pensemos en cómo funciona la imitación. Es un proceso muy sofisticado que requiere una gran cantidad de circuitos innatos en el cerebro para poder funcionar. Para poder imitar hacen falta muchas habilidades cognitivas que permitan leer la mente de otras personas. La imitación requiere la capacidad de imitar, que es algo muy complicado. De forma que la misma cultura requiere unas habilidades muy complejas dentro de la mente para crearla y transmitirla. ¿Cuántas veces habremos usado el concepto instinto primitivo de forma peyorativa? ¿Cuántas veces habremos asociado los instintos exclusivamente al sexo, la violencia, la alimentación? Aunque a veces decimos que un músico compone una melodía de forma instintiva, y eso nos parece bonito, los instintos nos resultan primarios mientras el aprendizaje es superior. Nos gusta pensar que nosotros, Homo sapiens, seres racionales, podemos obviar nuestros instintos. Lo hacemos gracias a la razón, a la cultura.